entusiasmo seguimos participando en la catequesis virtual. En esta oportunidad vamos a compartir el encuentro número 11. Es muy importante, no te lo pierdas. Antes de empezar con nuestro tema, recuerda siempre tener a la mano una Biblia, un cuaderno y muchas ganas de aprender. ¿Estamos listos? ¡Aquí vamos! Encuentro número 11. Todos somos iglesia. A ver qué nos dice Jesús en su palabra. Y vamos a leer la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Corintios capítulo 1, del 1 al 2. De Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por decisión de todos, que lo ha llamado, y de Sóstenes, nuestro hermano, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a ustedes, que Dios santificó en Cristo Jesús. Pues fueron llamados a ser santos, con todos aquellos que por todas partes invocan el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro y de ellos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Vamos a reflexionar qué nos dice este hermoso texto bíblico. Pablo asume el papel de apóstol. Sabemos que Pablo no fue llamado directamente por Cristo. Sin embargo, se hizo apóstol en el camino a Damasco mediante su conversión, cuando cambió su vida de perseguidor a evangelizador. Escribe a la iglesia de Corinto, le dice: ustedes son iglesia, son parte de la iglesia universal. Por lo tanto, su vocación es ser santos, vivir según los valores evangélicos. La palabra de Dios siempre es actual. No solamente está dirigida para la iglesia de Corinto, está dirigido para todos nosotros. Ustedes y yo somos iglesia, somos parte de la iglesia universal. Y nuestra vocación es ser santos, vivir según el Evangelio de Cristo. Por eso, querido joven, Jesús te invita a ser santo, a participar de esta iglesia, como tú también eres iglesia, y asumir tu vocación de ser santo. Etiología o estudio del origen de la palabra iglesia. La palabra iglesia proviene del griego eklesia, que significa convocación. La primera comunidad de todos los cristianos que creían y seguían a Cristo viene a ser nuestro modelo de iglesia. En ella Dios llama, invita y convoca a todas las personas del mundo para formar parte de su pueblo escogido. Pero, ¿y qué es la iglesia? La iglesia es el nuevo pueblo de Dios que profesa una misma fe en Jesucristo y que, alimentada por su palabra y la Eucaristía e impulsada por el Espíritu Santo, sigue caminando hacia su reino glorioso. Hola jóvenes, espero que estén disfrutando de este encuentro y sobre todo aprendiendo mucho de él. Vamos a continuar con el desarrollo de este encuentro y en este momento vamos a hablar sobre dos aspectos fundamentales de la iglesia. El primero es la fundación de la iglesia, cómo es que la iglesia se funda, cuáles son sus etapas de fundación y también cuáles son las características de la iglesia que fundó Cristo. Bien, sabemos que Jesucristo fundó la iglesia en sus dos condiciones, divina y humana, es decir, como Dios y como hombre. La fundó de manera inmediata y personal. Cristo, verdadero, en el tiempo de vida que pasó en la tierra, es que funda la iglesia. Y cuando me refiero a que Cristo funda la iglesia, me refiero a que es Él mismo el que establece los fundamentos esenciales de esta, es decir, su doctrina, el culto y sus complementos, o su composición también, por así decirlo, ¿no? Cristo llama
a la primera sociedad religiosa que forma como su comunidad. Y esto está claramente expresado en Mateo capítulo 16, versículo 18, donde dice: tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús claramente expresa su deseo de fundar una nueva iglesia, lejos de la sinagoga, ¿no? Es por eso que Él reúne a sus discípulos alrededor suyo y elige a 12 para que éstos lo acompañaran y predicaran junto con Él su palabra. Y los denomina apóstoles. ¿Por qué los denomina así? Por la misión. Apóstoles significa enviado, elegido. Bien, entonces vamos a identificar 3 etapas fundamentales para la formación de la iglesia. Y en primer lugar tenemos la etapa de preparación. Esta se desarrolla durante la labor apostólica y evangelizadora de Jesús. Como les comentaba, reúne a sus discípulos, elige a 12 y con estos 12 va por diferentes lugares predicando su palabra, ¿no? En segundo lugar, tenemos la etapa de fundación y consumación de la iglesia por la muerte redentora de Jesucristo. Previo a esto, Jesús elige a Pedro y también instituye la Eucaristía. Y con su muerte redentora es que la iglesia queda fundada y consumada. Pero ahí no queda todo, sino que presenta ante el mundo a su iglesia el día de Pentecostés, después de la venida del Espíritu Santo. Es por eso que la fiesta de Pentecostés es considerada como la fiesta del natalicio de la iglesia. Bien, jóvenes, ya hemos hablado acerca de las etapas de fundación de la iglesia y ahora vamos a hablar de las características de esta iglesia. En primer lugar, tenemos que es una. ¿Por qué? Porque Jesús fundó una sola iglesia. Quiero que en sus casas, con ayuda de sus Biblias, lean estas citas bíblicas que yo voy a leer a continuación, que las voy a hacer desde la tablet porque las tengo más accesible para poder avanzar. Entonces, vamos a leer primero Efesios 4, del 3 al 6. Dice: mantengan entre ustedes lazos de paz y permanezcan unidos en el mismo espíritu, un solo cuerpo y un mismo espíritu, pues ustedes han sido llamados a una misma vocación y una misma esperanza. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos y está en todos. Ahora vamos a leer Mateo 16, 18. Y ahora yo te digo, tú eres Pedro, o sea, piedra, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes de la muerte jamás la podrán vencer. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces, con estas 2 citas bíblicas, creo que se nos queda clara por qué la iglesia es una. Porque Jesús fundó una sola iglesia bajo un mismo bautismo y profesamos una misma fe con un mismo espíritu. La iglesia es santa. ¿Por qué? Porque santo es su fundador, santa es su misión y todos estamos llamados a alcanzar la santidad. Todos los miembros que conformamos la iglesia estamos llamados a alcanzar la santidad. Bien, vamos a leer entonces la cita bíblica, primera carta de Pedro 1, versículos 14-16. Si han aceptado la fe, no se dejen arrastrar ya por sus pasiones como lo hacían antes, cuando no sabían. Si es santo el que lo llamó, también ustedes han de ser santos en toda su conducta. Según la Escritura, serán santos porque yo soy santo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces, santa porque santo es su fundador. Católica, porque es universal. La iglesia abarca a todos los pueblos, todos los hombres y todos los tiempos. Vamos a leer Mateo capítulo 28, versículos del 19 al 20. Y dice: vayan pues
y hagan que todos los pueblos sean mis discípulos. Bautícenlos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, y enséñeles a cumplir todo lo que yo les he encomendado a ustedes. Yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin de la historia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Apostólica, ¿por qué? Porque los cimientos sobre los cuales está fundada nuestra iglesia son los apóstoles, los 12 apóstoles. Y vamos a leer las citas bíblicas. Tenemos Efesios capítulo 2, versículos del 20 al 21. Están cimentados en el edificio cuya base son los apóstoles y profetas, y cuya piedra angular es Cristo Jesús. En él se ajustan los diversos elementos y la construcción se eleva hasta formar un templo santo en el Señor. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Ahora tenemos Romanos 12:4, que dice: miren cuántas partes tiene nuestro cuerpo, y es uno, aunque las varias partes no desempeñan la misma función. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, entonces Jesús le da a Pedro todo el poder sobre su iglesia. Le dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. A ti te daré las llaves del reino de los cielos. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Nuestra iglesia es indestructible. Querido joven, sabiendo que todos somos iglesia, que tú eres iglesia, yo soy iglesia, durante esta semana vamos a realizar una actividad. Enumera 3 acciones, las cuales te van a ayudar a continuar la misión de Cristo en la iglesia. Por ejemplo, una acción sería esta: ayudar a una persona necesitada durante esta pandemia, o leer la palabra de Dios en familia, y otras actividades más que te puedan ayudar a cumplir el propósito de este encuentro. Importante, no te olvides que esta actividad lo tienes que compartir al grupo de catequesis. Solo así nos podemos dar cuenta que estás participando en esta preparación para el sacramento de la confirmación. Bien, queridos jóvenes, nos disponemos para hacer nuestra oración, y hoy nuestra oración es por la Iglesia Universal. Todos juntos en casita también vamos a hacer esta oración. Dios Padre Todopoderoso y Eterno, en unión con toda la Iglesia Universal, cuya cabeza es Cristo y cuyas necesidades solamente tú conoces, te damos gracias por todos los beneficios que hemos recibido hasta el día de hoy. Te pedimos que nos protejas y nos acompañes siempre, que nos concedas la salud del alma, del cuerpo, de la mente y del espíritu, en una palabra, de todo nuestro ser, y que nos ayudes a vivir plenamente cada día, cumpliendo con alegría tu santa voluntad. Amén. Bien, ahora vamos a realizar nuestro compromiso. Sabemos que nuestro compromiso es personal y que nos disponemos a cumplirlo toda esta semana. Nosotros le brindaremos 2 ejemplos de compromiso y ustedes ya lo pueden hacer en casita. Por ejemplo, puede ser un compromiso: yo me comprometo a rezar una oración por la Iglesia Universal, por todas aquellas personas que se han separado de la Iglesia para que vuelvan. O también podemos decir: yo me comprometo a rezar por los cristianos que se encuentran perseguidos a causa de su fe. Bueno, ustedes pueden hacer otros compromisos que ustedes estén dispuestos a cumplir durante la semana. Queridos jóvenes, estamos llegando a la parte final de nuestro encuentro con Jesús y solamente quiero recordarte 2 cosas. La primera de ellas: la iglesia no es el templo, la iglesia somos todos los bautizados. Segundo, la iglesia es una porque su fundador fundó una sola iglesia.
La iglesia es santa porque Jesucristo, su fundador, es santo. La iglesia es católica porque está presente en todo el mundo. Y es apostólica porque está fundamentada en el testimonio de los apóstoles. Queridos jóvenes, ahora a ti que eres iglesia te corresponde participar activamente en la misión de Cristo en este mundo. Chicos, esta es toda su catequesis en este encuentro. Nos vemos en la siguiente. Hasta la próxima.